El genio diabólico de Charles Ponzi. Charles Ponzi no inventó la estafa que lleva su nombre, pero la perfeccionó hasta convertirla en un arte. En 1920, este inmigrante italiano prometía a los inversores un retorno del 50% en 45 días mediante la compra y venta de cupones postales internacionales. La realidad era mucho más siniestra. Ponzi utilizaba el dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos, creando una ilusión de rentabilidad que atrajo a miles de personas. La psicología detrás de esta estafa se basa en el principio de la prueba social. Cuando las primeras víctimas recibieron sus ganancias prometidas, se convirtieron en los mejores vendedores de Ponzi. Hablaban con amigos, familiares y conocidos sobre sus inversiones exitosas, generando una cascada de credibilidad que ninguna publicidad podría igualar. Este fenómeno, conocido como marketing viral orgánico, explota nuestra tendencia natural a confiar en las experiencias de personas cercanas a nosotros. El cerebro humano está programado para buscar atajos cognitivos que nos ayuden a tomar decisiones rápidas en situaciones complejas. Ponzi entendía intuitivamente que la mayoría de las personas no comprenden los mercados financieros internacionales, por lo que su explicación sobre los cupones postales sonaba lo suficientemente técnica como para ser creíble, pero no tan compleja como para ser intimidante. Esta es la zona perfecta para la manipulación, lo suficientemente sofisticado para impresionar, pero no tanto como para espantar. La escasez artificial también jugó un papel crucial en el éxito de Ponzi. Inicialmente, rechazaba a algunos inversores o limitaba las cantidades que podían invertir, creando una sensación de exclusividad. Cuando finalmente permitía que alguien invirtiera, esa persona se sentía privilegiada y especial. Este mecanismo psicológico, conocido como el efecto de escasez, hace que valoremos más aquello que percibimos como limitado o difícil de obtener. La personalidad carismática de Ponzi era fundamental para su éxito. Vestía trajes caros, conducía automóviles lujosos y vivía en una mansión, proporcionando evidencia visual de su supuesto éxito. Esta demostración de riqueza activaba lo que los psicólogos llaman el efecto halo. Cuando una persona parece exitosa en un área, automáticamente asumimos que debe ser competente en otras áreas relacionadas. Si Ponzi era claramente rico, entonces debía saber cómo hacer dinero. El aspecto más perverso de la psicología de Ponzi era cómo transformaba a sus víctimas en cómplices involuntarios. Una vez que alguien había invertido, tenía un interés emocional y financiero en que el esquema continuara funcionando. Esto creaba una disonancia cognitiva. Enfrentarse a la posibilidad de que hubieran sido estafados era psicológicamente más doloroso que continuar creyendo en la mentira. Por eso, muchas víctimas defendían activamente a Ponzi incluso cuando surgieron las primeras sospechas. La caída de Ponzi fue tan predecible como su ascenso. Los esquemas piramidales requieren un crecimiento exponencial constante de nuevos inversores, algo matemáticamente imposible de sostener indefinidamente. Cuando los medios comenzaron a investigar y los nuevos inversores se volvieron escasos, el castillo de naipes colapsó. Sin embargo, el daño psicológico perduró mucho después del daño financiero. Muchas víctimas desarrollaron una desconfianza profunda hacia las inversiones y los asesores financieros que afectó sus decisiones económicas durante el resto de sus vidas. La historia de Ponzi revela algo fundamental sobre la naturaleza humana. Nuestra vulnerabilidad a las promesas de riqueza fácil no es una falla moral, sino una característica evolutiva. Durante milenios, aquellos humanos que podían identificar y aprovechar oportunidades excepcionales tenían más probabilidades de supervivencia. En el mundo moderno, esta misma programación nos hace susceptibles a estafadores que prometen recompensas desproporcionadas por riesgos aparentemente mínimos. La construcción de una identidad falsa. Anna Sorokin y el arte del engaño social. Anna Sorokin, mejor conocida como Anna Delvey, no robó dinero en el sentido tradicional. En cambio, robó algo mucho más valioso, la percepción social de estatus y legitimidad. Entre 2013 y 2017, esta joven rusa convenció a la élite neoyorquina de que era una heredera alemana con acceso a una fortuna de 60 millones de euros. Su estafa no se basaba en números o esquemas complicados, sino en la manipulación pura de las expectativas sociales y los prejuicios de clase. El primer truco psicológico de Sorokin fue entender que en ciertos círculos sociales,
la apariencia de riqueza es más importante que la riqueza real. Se alojaba en hoteles de lujo, frecuentaba restaurantes exclusivos y siempre vestía ropa de diseñador. Esta inversión inicial en su imagen creaba lo que los psicólogos llaman un ciclo de refuerzo positivo. Mientras más lujoso parecía su estilo de vida, más personas asumían que realmente tenía dinero, lo que le abría más puertas para mantener ese estilo de vida. La psicología detrás de su éxito radica en nuestro procesamiento automático de señales sociales. El cerebro humano toma decisiones sobre el estatus social de una persona en los primeros segundos de conocerla, basándose en pistas visuales como la ropa, los accesorios, la postura corporal y el entorno. Una vez que formamos esta primera impresión, tendemos a interpretar toda la información posterior de manera que confirme nuestro juicio inicial, un fenómeno conocido como sesgo de confirmación. Anna también explotó brillantemente el concepto de reciprocidad social. Regularmente invitaba a conocidos a cenas costosas, viajes en jets privados y eventos exclusivos. Estas gestas de generosidad aparente creaban una deuda emocional en los receptores, quienes se sentían obligados a corresponder de alguna manera. Cuando Anna necesitaba un préstamo, una introducción o un favor, las personas se sentían psicológicamente compelidas a ayudar a quien había sido tan generosa con ellos anteriormente. El aspecto más sofisticado de la estafa de Sorokin era cómo utilizaba la exclusividad como moneda social. Hablaba constantemente de su proyecto para crear un club privado de arte llamado Anna Delvey Foundation, pero siempre lo describía como algo extremadamente selectivo y difícil de acceder. Esta escasez artificial hacía que las personas desearan más estar involucradas. Funcionaba como una secta benigna, mientras más difícil parecía ser aceptado, más valiosa parecía la membresía. La personalidad de Anna estaba cuidadosamente calibrada para maximizar su efectividad manipuladora. Era altiva y demandante, pero de una manera que las personas interpretaban como el comportamiento natural de alguien acostumbrado a la riqueza. Su acento europeo vago y su tendencia a mezclar idiomas añadían una capa de sofisticación internacional que impresionaba a los neoyorquinos. Cuando era grosera o despectiva, las personas lo atribuían a excentricidad aristocrática en lugar de verlo como una señal de alerta. Una de las tácticas más efectivas de Sorokin era su capacidad para hacer que otras personas sintieran que estaban siendo incluidas en algo especial. Les hablaba de sus conexiones con galerías de arte europeas, sus planes para eventos culturales exclusivos y sus vínculos con la aristocracia alemana. Este sentimiento de estar en el círculo íntimo activaba el centro de recompensa del cerebro de sus víctimas, creando una adicción emocional a su compañía y aprobación. El factor más perturbador de la estafa de Anna era cómo reveló las fallas morales de la sociedad que la rodeaba. Muchas de sus víctimas no eran personas ingenuas, sino individuos sofisticados que trabajaban en bancos, hoteles de lujo y el mundo del arte. Sin embargo, su deseo de asociarse con la riqueza percibida los cegó a las señales de alerta obvias. Esto demuestra que la inteligencia y la educación no necesariamente protegen contra la manipulación emocional cuando nuestros deseos más profundos están involucrados. Cuando finalmente fue arrestada, Anna había logrado estafar aproximadamente $275,000 en efectivo, servicios y bienes. Pero el costo real de su engaño fue mucho mayor, destruyó la confianza de docenas de personas y expuso la superficialidad de los círculos sociales de élite que había infiltrado tan exitosamente. El monstruo de Wall Street, Bernie Madoff y la estafa de 65,000 millones. Bernie Madoff construyó la estafa más grande de la historia financiera moderna, no en años, sino en décadas. Durante más de 20 años, operó un esquema Ponzi que eventualmente alcanzó los 65,000 millones de dólares en inversiones falsas. Lo que hace su caso particularmente fascinante desde una perspectiva psicológica es que no era un estafador cualquiera, era un respetado miembro del establishment financiero, expresidente de Nasdaq y una figura aparentemente legítima en Wall Street. La primera arma psicológica de Madoff era su credibilidad institucional. No necesitaba convencer a las personas de que confiaran en él, ya tenían razones objetivas para hacerlo. Había construido una empresa legítima de corretaje durante décadas antes de comenzar su esquema fraudulento. Esta historia real de éxito creaba lo que los psicólogos llaman credibilidad transferida, sus logros anteriores automáticamente validaban sus nuevas promesas de inversión.
Cuando alguien con un historial tan establecido te ofrece una oportunidad, el cerebro reduce automáticamente su nivel de escepticismo. Madoff también explotó magistralmente la psicología de la exclusividad. Su fondo de inversión no aceptaba cualquier dinero, tenías que ser invitado o recomendado por alguien ya dentro del círculo. Esta barrera artificial de entrada activaba múltiples sesgos psicológicos simultáneamente. Primero, el efecto de escasez hacía que la oportunidad pareciera más valiosa. Segundo, la necesidad de una recomendación creaba un sentido de privilegio social entre los inversores. Tercero, la exclusividad sugería que el fondo era tan exitoso que no necesitaba buscar activamente nuevos clientes. Los retornos que prometía Madoff eran diabólicamente inteligentes desde una perspectiva psicológica. No prometía ganancias espectaculares que hubieran levantado sospechas inmediatas, sino retornos consistentes y moderadamente altos del 10 a 12% anual. Esta consistencia era lo que realmente impresionaba a los inversores sofisticados, porque sabían que los mercados financieros reales son volátiles. La capacidad aparente de Madoff para generar ganancias estables en cualquier condición de mercado parecía demostrar un genio financiero excepcional. Una de las tácticas más perversas de Madoff era cómo manejaba las solicitudes de retiro de dinero. Nunca ponía obstáculos o cuestionaba cuando alguien quería sacar su dinero, de hecho, a menudo procesaba los retiros más rápido de lo esperado. Este comportamiento tenía un efecto psicológico profundo, aumentaba la confianza de los inversores en la liquidez y legitimidad del fondo. Paradójicamente, mientras más fácil era sacar dinero, menos personas querían hacerlo, porque interpretaban esta facilidad como evidencia de que el fondo realmente tenía los activos que reclamaba tener. Madoff también cultivó cuidadosamente una imagen de integridad personal que contrastaba con los estereotipos de los estafadores financieros. Era conocido por su filantropía, su vida familiar aparentemente estable y su participación activa en organizaciones benéficas judías. Esta construcción de identidad moral creaba una disonancia cognitiva en aquellos que podrían haber tenido sospechas. Era psicológicamente difícil creer que alguien tan involucrado en causas benéficas pudiera ser un estafador masivo. El aspecto más siniestro de la operación de Madoff era cómo transformaba a sus víctimas en reclutadores involuntarios. Los inversores que obtenían buenos retornos naturalmente recomendaban el fondo a amigos, familiares y colegas. Esta red de referencias personales era mucho más efectiva que cualquier estrategia de marketing tradicional, porque las personas confían más en las recomendaciones de individuos que conocen y respetan. Madoff había creado un ejército de vendedores que no sabían que estaban vendiendo una mentira. La psicología de Madoff mismo es un estudio fascinante de la racionalización y la escalada del compromiso. Inicialmente, puede haber tenido la intención de operar un fondo legítimo, pero cuando enfrentó pérdidas tempranas, tomó la decisión fatal de usar dinero nuevo para cubrir las pérdidas existentes. Cada día que continuaba el esquema, se volvía psicológicamente más difícil confesar, porque la magnitud de la traición seguía creciendo. Esta escalada del compromiso es un fenómeno psicológico bien documentado. Mientras más invertimos en una decisión errónea, más difícil se vuelve admitir el error y cambiar de curso. Cuando el esquema finalmente colapsó durante la crisis financiera de 2008, no fue porque alguien descubriera el fraude, sino porque demasiados inversores querían retirar dinero simultáneamente y Madoff no tenía suficiente capital real para cumplir con las demandas. El impacto psicológico en las víctimas fue devastador. Muchas perdieron no solo sus ahorros de vida, sino también su fe en las instituciones financieras y su capacidad para evaluar riesgos. Algunas víctimas desarrollaron depresión severa, ansiedad y trastornos de estrés postraumático que persistieron años después de las pérdidas financieras. La locura colectiva de los tulipanes holandeses. En 1637, Holanda experimentó uno de los episodios más extraños de la historia económica, la tulipomanía. Durante el apogeo de esta locura especulativa, un solo bulbo de tulipán podía valer más que una casa de lujo en Ámsterdam. Esta burbuja especulativa no fue creada por un estafador individual, sino por una combinación letal de psicología de masas, factores económicos únicos y la naturaleza humana cuando se enfrenta a la posibilidad de riqueza instantánea. La tulipomanía comenzó de manera relativamente inocua.
Los tulipanes habían sido introducidos a Holanda desde Turquía décadas antes y se habían convertido en un símbolo de estatus entre los comerciantes ricos. Lo que transformó esta afición por las flores en una manía nacional fue la aparición de bulbos con patrones de colores únicos causados por un virus. Estos tulipanes, rotos o flameados, eran extremadamente raros y, por lo tanto, increíblemente valiosos para los coleccionistas adinerados. La psicología detrás de la tulipomanía se basaba en el principio de la escasez natural combinada con la demostración de estatus social. En una sociedad donde la nueva riqueza comercial estaba creando una clase media emergente, poseer algo que solo los muy ricos podían permitirse se convirtió en una forma de señalar el ascenso social. Los tulipanes eran perfectos para este propósito porque eran visibles, hermosos y, lo más importante, inequívocamente costosos. El mercado de tulipanes desarrolló rápidamente características que los psicólogos modernos reconocen como elementos clásicos de una burbuja especulativa. Primero, surgió la mentalidad de mayor tonto. Las personas comenzaron a comprar bulbos no porque valoraran las flores, sino porque creían que podrían vender a alguien más por un precio aún más alto. Esta desconexión entre el valor intrínseco y el precio de mercado es una señal de alerta de que la psicología de masas ha reemplazado al análisis racional. La estructura del mercado de tulipanes amplificó las tendencias psicológicas destructivas. Muchas transacciones se realizaban mediante contratos de futuros. Las personas compraban bulbos que aún no habían sido cosechados, a veces con solo un pago inicial del 10% del precio total. Este apalancamiento permitía a individuos de recursos modestos participar en especulaciones masivas, pero también significaba que las pérdidas potenciales eran devastadoras. La facilidad del crédito eliminaba uno de los frenos naturales contra la especulación excesiva, el requisito de tener dinero real para participar. Lo que hizo particularmente peligrosa la tulipomanía fue cómo se normalizó la especulación a través de toda la sociedad holandesa. No eran solo los comerciantes ricos quienes participaban, artesanos, agricultores, sirvientes y hasta niños se involucraron en el comercio de bulbos. Esta participación masiva creaba una ilusión de legitimidad. Si todo el mundo lo estaba haciendo, no podía ser tan arriesgado. Este fenómeno, conocido como validación social, es uno de los sesgos cognitivos más poderosos que afectan el comportamiento humano. Los mercados de tulipanes también desarrollaron su propia cultura y rituales que reforzaban la creencia en su legitimidad. Se establecieron mercados oficiales en tabernas específicas, se desarrolló un lenguaje técnico para describir diferentes variedades, y emergieron expertos que podían identificar bulbos valiosos. Esta institucionalización del comercio de tulipanes le daba una apariencia de sofisticación y profesionalismo que ocultaba su naturaleza fundamentalmente especulativa. La psicología de multitudes jugó un papel crucial en el crecimiento de la burbuja. Cuando las personas ven a otros obtener ganancias aparentemente fáciles, experimentan una combinación tóxica de envidia, FOMO, Fear of Missing Out, y optimismo excesivo. Cada historia exitosa de alguien que había comprado un bulbo por unos pocos florines y lo había vendido por cientos generaba más participantes. El cerebro humano está mal equipado para evaluar probabilidades en estos contextos, tendiendo a sobrevalorar los casos excepcionales y subestimar los riesgos ordinarios. Cuando la burbuja finalmente estalló en febrero de 1637, no fue debido a algún evento externo dramático, sino simplemente porque la confianza colectiva se evaporó. En una subasta en Haarlem, un lote de bulbos no encontró compradores a ningún precio. Esta señal de que la demanda podría no ser infinita se extendió rápidamente por toda Holanda, causando un pánico de ventas que destruyó los precios prácticamente de la noche a la mañana. Las consecuencias psicológicas de la tulipomanía fueron tan significativas como las económicas. Miles de holandeses se encontraron con contratos de compra por bulbos que ahora valían una fracción de lo que habían prometido pagar. Muchos perdieron sus negocios, casas y ahorros de toda la vida. La experiencia dejó una marca duradera en la psique nacional holandesa, creando una desconfianza generacional hacia la especulación financiera que persistió durante décadas. El camaleón criminal, Frank Abagnale y la psicología de la identidad fluida. Frank Abagnale representa uno de los casos más fascinantes de estafa basada en la manipulación de identidad y autoridad percibida. Entre los 16 y 21 años,
Se hizo pasar exitosamente por piloto de aerolínea, médico, abogado y profesor universitario, mientras estafaba más de $2.5 millones en cheques falsificados. Su historia no es solo sobre fraude financiero, sino sobre la manipulación magistral de las expectativas sociales y la autoridad institucional. La primera arma psicológica de Abagnale era su comprensión intuitiva de que las personas raramente cuestionan a alguien que proyecta confianza y autoridad. Cuando se hacía pasar por piloto, no intentaba aprender a volar aviones, simplemente dominaba los símbolos externos y el lenguaje de la aviación. Se conseguía uniformes auténticos, aprendía la jerga técnica básica y estudiaba los protocolos suficientes para parecer creíble en conversaciones superficiales. Esta estrategia funcionaba porque la mayoría de las personas no tienen conocimiento especializado para detectar impostores sofisticados. Abagnale explotaba brillantemente el concepto psicológico de la autoridad automática. Cuando alguien lleva un uniforme de piloto o una bata médica, nuestro cerebro automáticamente les asigna competencia y confiabilidad en esas áreas, incluso si no tenemos evidencia directa de sus habilidades. Esta respuesta evolutiva tenía sentido en sociedades más pequeñas donde conocíamos personalmente a las figuras de autoridad, pero se vuelve peligrosamente mal adaptada en el mundo moderno donde interactuamos constantemente con extraños que ocupan roles especializados. Una de las tácticas más sofisticadas de Abagnale era su capacidad para crear situaciones donde otras personas se sentían obligadas a ayudarlo. Como falso piloto, a menudo se presentaba en aeropuertos diciendo que había perdido su documentación de vuelo o que necesitaba transporte de emergencia a otra ciudad. Los empleados de las aerolíneas, entrenados para asistir a colegas en dificultades, raramente cuestionaban estas solicitudes. Abagnale había aprendido a explotar los sistemas de cortesía profesional que existen entre miembros del mismo gremio. La psicología detrás de los disfraces de Abagnale también revela algo profundo sobre la construcción social de la identidad. Cuando adoptaba una nueva profesión, no solo cambiaba su apariencia, modificaba su postura corporal, su vocabulario, su ritmo de habla e incluso sus intereses aparentes. Esta transformación era tan completa que las personas cercanas a él en cada identidad desarrollaban relaciones genuinas con estas personalidades ficticias. Esto demuestra hasta qué punto nuestras identidades son construcciones sociales que pueden ser manipuladas por alguien suficientemente hábil y sin escrúpulos. Abagnale también entendía la importancia psicológica de los detalles aparentemente menores. Cuando se hacía pasar por médico, no solo memorizaba términos médicos básicos, también aprendía a caminar con la postura ligeramente encorvada característica de alguien que pasa largas horas examinando pacientes y revisando expedientes. Cuando actuaba como abogado, practicaba el gesto de ajustarse las gafas y fruncir el ceño mientras leía documentos, creando la impresión de alguien acostumbrado al análisis detallado de textos legales complejos. Uno de los aspectos más perturbadores de las estafas de Abagnale era cómo aprovechaba la bondad y confianza de las personas que lo ayudaban. En múltiples ocasiones, individuos genuinamente serviciales le proporcionaron información confidencial, acceso a áreas restringidas o asistencia financiera porque creían que estaban ayudando a un colega profesional en dificultades. Esta manipulación de los impulsos altruistas humanos añade una dimensión ética particularmente siniestra a sus crímenes. La capacidad de Abagnale para mantener múltiples identidades simultáneamente también revela algo fascinante sobre la psicología de la mentira. La mayoría de las personas encuentran agotador mantener incluso mentiras simples debido a la carga cognitiva de recordar qué han dicho a quién. Abagnale, sin embargo, parecía prosperar en la complejidad de sus múltiples vidas falsas. Esto sugiere una personalidad con una relación fundamentalmente diferente con la verdad y la identidad que la mayoría de las personas. Cuando finalmente fue capturado, Abagnale había eludido al FBI durante años, no mediante violencia o esconderse, sino simplemente siendo mejor que ellos en entender y explotar las expectativas sociales. Su arresto final ocurrió no porque los investigadores hubieran descubierto sus métodos, sino porque una azafata francesa que había salido con él reconoció su foto en un cartel de «Se busca». Incluso entonces, inicialmente logró convencer a los oficiales franceses de que había sido arrestado por error. La historia de Abagnale plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la identidad y la autoridad en la sociedad moderna.
Sus éxitos demuestran cuán dependientes somos de señales superficiales para evaluar la credibilidad de otros, y cómo esta dependencia nos hace vulnerables a manipuladores sofisticados. Después de su liberación de prisión, Abagnale trabajó para el FBI ayudando a detectar fraudes, aplicando su comprensión única de la psicología criminal desde el lado de la ley. El vendedor de la Torre Eiffel, Victor Lustig y el arte de la confianza. Victor Lustig es considerado por muchos como el estafador más elegante del siglo XX. Su hazaña más famosa, vender la Torre Eiffel en 2 ocasiones separadas, no fue solo un acto de audacia criminal, sino una demostración magistral de cómo la psicología humana puede ser manipulada por alguien que comprende profundamente los mecanismos del deseo, la ambición y la vergüenza social. Lustig no solo robaba dinero, robaba la racionalidad misma de sus víctimas. La estafa de la Torre Eiffel se basaba en una premisa aparentemente absurda. En 1925, Lustig se hizo pasar por un funcionario del gobierno francés y convenció a varios comerciantes de chatarra de París de que el gobierno había decidido secretamente demoler la Torre Eiffel debido a los altos costos de mantenimiento. Les explicó que estaban buscando un comprador discreto para el metal de la torre, y que por razones políticas, la transacción debía mantenerse en absoluto secreto hasta después de las elecciones. La genialidad psicológica de esta estafa residía en cómo Lustig transformó la increíble naturaleza de su propuesta en una ventaja. El secreto aparente de la operación explicaba perfectamente por qué los potenciales compradores nunca habían escuchado nada sobre la venta. Más importante aún, el elemento de confidencia hacía que las víctimas se sintieran privilegiadas y especiales, como si hubieran sido seleccionadas personalmente para una oportunidad extraordinaria. Este sentimiento de exclusividad activaba los centros de recompensa del cerebro, nublando el juicio crítico. Lustig también explotó magistralmente la psicología de la autoridad burocrática. Se vestía impecablemente, llevaba documentos oficiales falsificados con sellos y firmas aparentemente auténticas, y se reunía con las víctimas en el prestigioso Hotel de Crillon. Cada detalle de su presentación reforzaba su credibilidad como funcionario gubernamental. Los seres humanos están evolutivamente programados para deferir a la autoridad, especialmente cuando esa autoridad se presenta con todos los símbolos y rituales apropiados. Una de las tácticas más sofisticadas de Lustig era cómo manejaba las objeciones y el escepticismo natural. Cuando las víctimas expresaban dudas, no se ponía defensivo ni insistía agresivamente. En lugar de eso, adoptaba un aire de ligera decepción y sugería que quizás habían seleccionado a la persona equivocada para esta oportunidad. Esta técnica de retirada psicológica activaba el miedo de las víctimas a perder algo valioso, haciéndolas más ansiosas por demostrar que eran lo suficientemente sofisticadas y capaces para manejar la transacción. Lustig entendía intuitivamente que las personas más inteligentes a menudo son las más vulnerables a ciertos tipos de estafas, porque su propia inteligencia puede ser usada contra ellas. Seleccionaba víctimas que eran claramente exitosas en los negocios, porque sabía que tales personas tenían confianza en su capacidad para identificar oportunidades lucrativas. Esta confianza en su propio juicio los hacía menos propensos a buscar segundas opiniones o realizar la debida diligencia que podría haber expuesto la estafa. El aspecto más perverso de la metodología de Lustig era cómo utilizaba la codicia aparentemente justificable de sus víctimas. No les prometía dinero gratis o ganancias fáciles, les ofrecía la oportunidad de trabajar duro y ganar una ganancia sustancial pero razonable en una transacción comercial legítima. Esta apariencia de normalidad comercial permitía a las víctimas racionalizar su participación como una decisión de negocios inteligente en lugar de reconocer que estaban siendo atraídas por la codicia. Cuando André Poisson, un comerciante de chatarra inseguro de su estatus social, fue seleccionado como la víctima principal, Lustig identificó brillantemente su vulnerabilidad psicológica particular. Poisson estaba ansioso por demostrar que pertenecía al mismo nivel que los comerciantes más establecidos de París. Lustig incluso pidió un soborno, bajo la mesa, para asegurar que Poisson ganara el contrato, sabiendo que esta solicitud corrupta paradójicamente aumentaría la credibilidad de toda la operación al hacerla parecer más auténtica. La razón por la cual Poisson nunca reportó la estafa después de descubrir que había sido engañado revela otro aspecto brillante de la psicología de Lustig. La víctima estaba demasiado avergonzada de admitir que había sido tan completamente engañada.
Esta vergüenza protegía a Lustig de la persecución legal y le permitía repetir la misma estafa meses después con otra víctima igualmente sofisticada. Lustig había creado el crimen perfecto, uno donde las víctimas se convertían en cómplices silenciosos de su propio engaño. El éxito de Lustig no se limitaba a una sola estafa espectacular. A lo largo de su carrera, desarrolló un conjunto de principios que llamaba los 10 mandamientos para los estafadores, que incluían reglas como escucha al cliente y nunca mires aburrido. Estos principios demuestran su comprensión sistemática de la psicología humana y su aplicación metodológica a la manipulación criminal. Era, en esencia, un psicólogo aplicado que había elegido utilizar sus talentos para propósitos destructivos. La ilusión del milagro médico, Theranos y Elizabeth Holmes. La estafa de Theranos representa uno de los fraudes más sofisticados de la era moderna, no solo por la escala de dinero involucrado, aproximadamente $900 millones, sino por la manera en que Elizabeth Holmes manipuló la esperanza humana más fundamental, el deseo de vencer la enfermedad y la muerte. Durante más de una década, Holmes convenció a inversores, empleados y pacientes de que había desarrollado tecnología revolucionaria que podría realizar cientos de pruebas médicas con una sola gota de sangre. La psicología detrás del éxito inicial de Holmes se basaba en la explotación de lo que los investigadores llaman sesgo de optimismo médico. Los seres humanos están evolutivamente programados para sobreestimar las probabilidades de avances médicos porque nuestra supervivencia ha dependido históricamente de mantener esperanza frente a amenazas médicas. Cuando Holmes describía su tecnología Edison como capaz de detectar enfermedades en etapas tempranas usando cantidades minúsculas de sangre, estaba tocando uno de los deseos más profundos de la humanidad, el control sobre nuestra mortalidad. Holmes construyó cuidadosamente una imagen pública que maximizaba su credibilidad científica y autoridad moral. Adoptó un uniforme personal de suéteres negros de cuello alto, imitando consciente o inconscientemente a Steve Jobs, y desarrolló una voz artificialmente grave que proyectaba seriedad y competencia. Esta transformación física no era vanidad, era manipulación psicológica calculada. Los estudios demuestran que las voces más graves son percibidas como más autoritativas y competentes, especialmente cuando vienen de mujeres en campos dominados por hombres. La estructura de Theranos aprovechaba magistralmente el prestigio institucional para crear credibilidad artificial. Holmes reclutó para su junta directiva a figuras imponentes como Henry Kissinger, George Shultz y James Mattis, individuos con credenciales impresionantes en política y defensa, pero sin experiencia relevante en biotecnología. Esta estrategia funcionaba porque el cerebro humano transfiere automáticamente el respeto que sentimos por alguien en un área hacia todas las demás áreas de su vida, un fenómeno conocido como el efecto halo. El aspecto más siniestro de la estafa de Theranos era cómo Holmes utilizaba el secreto tecnológico como escudo contra el escrutinio. Afirmaba que su tecnología era tan revolucionaria que debía mantenerse en absoluto secreto para protegerla de competidores. Esta explicación no solo justificaba la falta de transparencia científica, sino que también hacía que los empleados y inversores se sintieran parte de algo extraordinario y confidencial. El secreto se convirtió en una característica, no en un error. Holmes también explotó el sesgo de confirmación de manera particularmente efectiva. Cuando los resultados de las pruebas de Theranos no coincidían con las pruebas tradicionales de laboratorio, ella y su equipo desarrollaban explicaciones elaboradas sobre por qué su tecnología era más precisa. Los pacientes y médicos que querían creer en la tecnología revolucionaria a menudo aceptaban estas explicaciones sin cuestionarlas, especialmente cuando los resultados alternativos requerían procedimientos más invasivos y costosos. La cultura interna de Theranos reflejaba los mismos principios manipulativos que Holmes aplicaba externamente. Los empleados trabajaban en departamentos altamente compartimentalizados, donde pocos tenían una visión completa de los procesos tecnológicos. Esta fragmentación no era accidental, impedía que individuos dentro de la empresa pudieran evaluar completamente la legitimidad de las afirmaciones de la compañía. Cuando los empleados expresaban dudas, enfrentaban intimidación legal y amenazas de demandas por violación de acuerdos de confidencialidad. El colapso de Theranos comenzó cuando periodistas y científicos independientes finalmente lograron examinar las afirmaciones de la empresa con el escepticismo apropiado. John Carreyrou del Wall Street Journal y la investigadora Elizabeth Holmes,
no la fundadora, revelaron que la mayoría de las pruebas de Terano se realizaban usando equipos tradicionales de otros fabricantes, no la tecnología revolucionaria Edison que Holmes había prometido. La realidad era que la tecnología anunciada simplemente no existía y nunca había existido. Las consecuencias psicológicas del fraude de Terano se extendieron mucho más allá de las pérdidas financieras. Pacientes que habían recibido resultados incorrectos de las pruebas enfrentaron ansiedad médica prolongada, tratamientos innecesarios y decisiones de atención médica mal informadas. La confianza pública en las startups de biotecnología se vio gravemente dañada, potencialmente retrasando la adopción de innovaciones médicas legítimas futuras. El profeta de la criptomoneda, el colapso de FTX y Sam Bankman-Fried. Sam Bankman-Fried construyó uno de los imperios financieros más grandes del mundo de las criptomonedas, valorado en más de $32.000 millones en su apogeo, solo para verlo colapsar en cuestión de días cuando se reveló que había estado utilizando fondos de clientes para cubrir pérdidas masivas en operaciones comerciales arriesgadas. Su historia representa la evolución de las estafas financieras tradicionales adaptadas a la era digital y la psicología única de los mercados de criptomonedas. La primera arma psicológica de Bankman-Fried era su construcción cuidadosa de una imagen de altruismo efectivo. Se presentaba no como un capitalista tradicional motivado únicamente por el lucro, sino como alguien que ganaba dinero específicamente para donarlo a causas benéficas que salvarían el mayor número de vidas posibles. Esta narrativa de ganar para dar creaba una disonancia cognitiva en críticos potenciales. Era psicológicamente difícil cuestionar a alguien cuyas motivaciones aparentes eran tan altruistas. Bankman-Fried también explotaba magistralmente la cultura única de Silicon Valley, donde la juventud, la informalidad y la disrupción tecnológica son valoradas sobre la experiencia tradicional. Aparecía en entrevistas usando shorts, camisetas y con cabello despeinado, proyectando una imagen de genio tecnológico demasiado ocupado innovando como para preocuparse por las convenciones sociales. Esta apariencia no convencional paradójicamente aumentaba su credibilidad entre inversores tecnológicos que asociaban la formalidad tradicional con el pensamiento obsoleto. El aspecto más sofisticado de la manipulación de Bankman-Fried era cómo utilizaba la complejidad inherente de las criptomonedas para ocultar actividades fraudulentas. La mayoría de los inversores, reguladores e incluso empleados no comprendían completamente los mecanismos técnicos detrás de las operaciones de criptomonedas. Esta ignorancia generalizada creaba una zona de sombra donde Bankman-Fried podía realizar transferencias de fondos masivas entre sus diversas entidades sin que nadie fuera capaz de evaluar completamente la legitimidad de estas transacciones. FTX también se beneficiaba de la mentalidad de FOMO, Fear of Missing Out, que caracteriza a los mercados de criptomonedas. Bankman-Fried promovía constantemente la idea de que las criptomonedas representaban el futuro de las finanzas y que aquellos que no participaran se quedarían atrás. Esta presión psicológica era particularmente efectiva con inversores más jóvenes que habían crecido con la tecnología digital y estaban naturalmente inclinados a adoptar innovaciones financieras que sus padres no comprendían. La estrategia de marketing de FTX incluía asociaciones con celebridades de alto perfil como Tom Brady y Stephen Curry, así como la compra de derechos de nomenclatura para el estadio de los Miami Heat. Estas inversiones masivas en presencia cultural creaban una impresión de legitimidad y éxito financiero que tranquilizaba a los clientes sobre la estabilidad de la plataforma. El cerebro humano interpreta la visibilidad pública y las asociaciones con figuras respetadas como indicadores de confiabilidad, incluso cuando estas asociaciones son simplemente transacciones comerciales. Bankman-Fried también cultivó relaciones estratégicas con políticos y reguladores, donando millones de dólares a campañas políticas y posicionándose como el rostro responsable de la industria de criptomonedas. Esta estrategia no solo le proporcionaba protección política, sino que también reforzaba su imagen como un líder de la industria comprometido con la regulación apropiada. Los clientes interpretaban estas conexiones políticas como evidencia de que FTX operaba dentro de marcos legales apropiados. El mecanismo específico del fraude de FTX era diabólicamente simple. Bankman-Fried utilizaba depósitos de clientes en FTX para cubrir pérdidas comerciales masivas en Alameda Research, su fondo de cobertura personal. Esta transferencia de fondos violaba las promesas fundamentales que FTX había hecho a sus clientes sobre la segregación de activos,
pero la estructura corporativa compleja y la naturaleza opaca de las operaciones de criptomonedas ocultaron estas transferencias durante años. Cuando el esquema finalmente colapsó en noviembre de 2022, no fue debido a la investigación regulatoria o el escrutinio de los medios, sino porque un reporte periodístico reveló la precaria situación financiera de Alameda Research. Esta revelación desencadenó una corrida bancaria masiva en FTX, donde los clientes intentaron retirar sus fondos simultáneamente, solo para descubrir que el dinero simplemente no existía. En cuestión de días, un imperio valorado en decenas de miles de millones se redujo a la bancarrota completa. Las consecuencias del colapso de FTX se extendieron mucho más allá de las pérdidas financieras inmediatas. Miles de clientes perdieron ahorros de toda la vida, la confianza pública en las criptomonedas se vio gravemente dañada, y se expusieron las debilidades fundamentales en la supervisión regulatoria de los activos digitales. El caso también demostró cómo las estafas tradicionales pueden adaptarse y magnificarse en entornos tecnológicos nuevos donde la comprensión pública y la supervisión regulatoria aún están desarrollándose. La seducción del poder, el culto financiero de Kate Raniere y InSIB. Kate Raniere logró algo que muchos estafadores solo pueden soñar: creó un sistema donde las víctimas no solo le daban su dinero voluntariamente, sino que reclutaban activamente a nuevas víctimas y defendían fervientemente su organización incluso frente a evidencia abrumadora de abuso y fraude. InSIB, disfrazado como una empresa de desarrollo personal, era en realidad un culto financiero sofisticado que generaba millones de dólares mientras destruía sistemáticamente la autonomía psicológica de sus miembros. La genialidad manipulativa de Raniere radicaba en cómo transformaba conceptos legítimos de crecimiento personal en herramientas de control psicológico. Los seminarios de InSIB prometían ayudar a las personas a identificar y superar sus limitaciones autoimpuestas, pero en realidad funcionaban para erosionar la confianza de los participantes en su propio juicio y reemplazarla con dependencia hacia Raniere y sus enseñanzas. Este proceso de desestabilización psicológica es fundamental para entender cómo funcionan los cultos modernos. Raniere explotaba magistralmente la vulnerabilidad inherente en las personas que buscan crecimiento personal. Los individuos que asisten a seminarios de autoayuda ya han admitido implícitamente que sienten que algo está mal en sus vidas y que necesitan ayuda externa para solucionarlo. Esta mentalidad de búsqueda los hace particularmente susceptibles a figuras autoritarias que prometen tener las respuestas que han estado buscando. Raniere se posicionaba como el poseedor de conocimientos únicos sobre la naturaleza humana y el potencial personal. El sistema de InSIB utilizaba técnicas de aislamiento social progresivo que son características de los cultos exitosos. Inicialmente, los seminarios parecían oportunidades normales de networking profesional y crecimiento personal. Sin embargo, a medida que los participantes se involucraban más profundamente, se les alentaba a distanciarse de amigos y familiares que no entendían o no apoyaban su crecimiento personal. Este aislamiento creaba una dependencia emocional cada vez mayor hacia otros miembros de InSIB. Una de las tácticas más perversas de Raniere era cómo utilizaba la jerarquía y el estatus dentro de InSIB para crear competencia entre las víctimas. Los miembros podían avanzar a través de diferentes niveles de la organización completando más seminarios, reclutando nuevos miembros y demostrando lealtad inquebrantable. Esta gamificación del abuso creaba una situación donde las víctimas competían entre sí por la atención y aprobación de sus abusadores, una dinámica que reforzaba su compromiso con la organización. Raniere también explotaba la psicología del sunk cost fallacy, falacia del costo hundido, de manera particularmente efectiva. Los miembros de InSIB invertían cientos de miles de dólares y años de sus vidas en la organización. Una vez que habían hecho estas inversiones masivas, admitir que habían sido engañados requería confrontar no solo la pérdida financiera, sino también el reconocimiento de que habían sido manipulados fundamentalmente. Psicológicamente, era más fácil continuar creyendo en la legitimidad de InSIB que enfrentar la magnitud de su victimización. El aspecto más siniestro de InSIB era el grupo secreto 2, Dominus Obsequiae Sororium, donde Raniere sometía a mujeres seleccionadas a formas extremas de control psicológico y físico. Las miembros de 2 eran marcadas físicamente con las iniciales de Raniere, obligadas a mantener dietas extremadamente restrictivas, y requeridas a proporcionar, collateral, información o imágenes comprometedoras que podrían ser usadas para chantajearlas si intentaban dejar el grupo.
Esta escalada de control representaba la culminación lógica de años de condicionamiento psicológico gradual. La estructura financiera de NSYBM era particularmente insidiosa porque transformaba a las víctimas en los principales financiadores de su propio abuso. Los miembros pagaban miles de dólares por seminarios que duraban días o semanas, y muchos además reclutaban activamente a nuevos miembros, recibiendo comisiones que los hacía económicamente dependientes de la organización. Esta estructura de marketing multinivel creaba incentivos financieros para que las víctimas perpetuaran el sistema que las estaba victimizando. Raniere también utilizaba técnicas de manipulación sexual como herramientas de control. Mantenía relaciones sexuales con múltiples mujeres dentro de la organización mientras les decía a cada una que eran especiales y únicas. Estas relaciones creaban lazos de trauma que eran particularmente difíciles de romper, porque las víctimas tenían que confrontar no solo el abuso emocional y financiero, sino también la violación de su intimidad sexual. La vergüenza asociada con estas experiencias a menudo impedía que las víctimas buscaran ayuda externa. Cuando NSYBM finalmente fue expuesto y Raniere arrestado, muchos miembros inicialmente se negaron a creer las acusaciones y continuaron defendiendo públicamente a la organización. Esta lealtad persistente no era evidencia de que NSYBM fuera legítimo, sino demostración de cuán efectivos habían sido los métodos de control psicológico de Raniere. El proceso de recuperación para las víctimas de NSYBM requería no solo terapia tradicional, sino también de programación especializada para deshacer años de condicionamiento mental sistémico. El imperio de la mentira, WeWork y Adam Neumann. Adam Neumann transformó una empresa de alquiler de oficinas compartidas en una plataforma tecnológica, valorada en $47 mil millones mediante una combinación letal de carisma personal, narrativa visionaria y manipulación sistemática de las métricas financieras. La estafa de WeWork no robó dinero directamente de individuos, sino que extrajo miles de millones de dólares de inversores sofisticados mediante la creación de una realidad alternativa donde las pérdidas masivas eran reinterpretadas como inversión en crecimiento, y donde conceptos básicos de rentabilidad eran desestimados como pensamiento obsoleto. La primera arma psicológica de Neumann era su capacidad para vender una visión que trascendía los modelos de negocio tradicionales. No describía WeWork como una empresa inmobiliaria, sino como una compañía tecnológica que estaba elevando la conciencia del mundo y creando una generación We de empresarios colaborativos. Esta narrativa transformacional apelaba a los inversores que querían ser parte de algo más grande que la simple generación de ganancias, especialmente en una era donde las empresas tecnológicas más exitosas habían redefinido industrias enteras. Neumann explotaba magistralmente la psicología única del capital de riesgo de Silicon Valley, donde los inversores están condicionados a buscar unicornios, empresas que pueden generar retornos de 10x o 100x en lugar de los retornos más modestos de las inversiones tradicionales. Para encontrar estos unicornios, los inversores han aprendido a tolerar pérdidas masivas en las etapas tempranas si una empresa demuestra crecimiento rápido y potencial de mercado masivo. Neumann utilizó esta tolerancia al riesgo para justificar pérdidas operativas de miles de millones de dólares como evidencia de que WeWork estaba capturando mercado agresivamente. La cultura interna de WeWork reflejaba los mismos principios de manipulación de la realidad que Neumann aplicaba externamente. Los empleados trabajaban en un ambiente que combinaba elementos de startup tecnológico, comuna espiritual y fraternidad universitaria. Había alcohol gratuito, meditación grupal, fiestas regulares y un ambiente general de permisividad que creaba lazos emocionales intensos entre los empleados y la organización. Esta cultura no era accidental, funcionaba para crear lealtad emocional que impedía que los empleados cuestionaran las prácticas comerciales cuestionables de la empresa. Neumann también desarrolló un conjunto de métricas financieras propietarias que hacían que las pérdidas masivas de WeWork parecieran insignificantes. Términos como contribución marginal ajustada por la comunidad y EBITDA ajustado eran fundamentalmente formas de redefinir la rentabilidad para excluir la mayoría de los costos reales de operar el negocio. Estas métricas no eran simplemente errores contables, eran herramientas de manipulación psicológica diseñadas para hacer que los inversores se sintieran sofisticados por entender un modelo de negocio que trascendía la contabilidad tradicional. El aspecto más perverso de la estafa de WeWork era cómo Neumann utilizaba su vida personal extravagante como evidencia de su visión comercial.
compraba jets privados, propiedades multimillonarias y vivía un estilo de vida que coincidía con su narrativa de ser un visionario que había trascendido las limitaciones financieras ordinarias. Los inversores interpretaban este consumo conspicuo no como evidencia de mal uso de fondos corporativos, sino como confirmación de que Neumann realmente creía en su propia visión y estaba viviendo el futuro que prometía crear. Neumann también explotaba el miedo al FOMO, Fear of Missing Out, que caracteriza a muchos inversores en tecnología. Constantemente hablaba de otros inversores que estaban persiguiendo oportunidades de invertir en WeWork, creando una sensación de escasez artificial que presionaba a los inversores a tomar decisiones rápidas sin la debida diligencia completa. Esta presión temporal es una táctica clásica de manipulación que aprovecha nuestra tendencia a tomar decisiones más impulsivas cuando percibimos que el tiempo es limitado. La estructura de gobierno corporativo de WeWork estaba diseñada para concentrar el poder en Neumann mientras creaba una ilusión de supervisión profesional. La junta directiva incluía inversores respetados y figuras comerciales prominentes, pero la estructura de votación daba a Neumann control efectivo sobre todas las decisiones importantes. Esta concentración de poder no solo facilitaba la toma de decisiones cuestionables, sino que también permitía a Neumann controlar la narrativa interna y externa sobre el desempeño de la empresa. Cuando WeWork finalmente intentó salir a bolsa en 2019, el escrutinio público requerido por la Securities and Exchange Commission expuso la brecha masiva entre la narrativa de Neumann y la realidad financiera de la empresa. Los inversores públicos, a diferencia de los inversores de capital privado, no estaban dispuestos a aceptar pérdidas de miles de millones combinadas con prácticas de gobierno corporativo cuestionables. La valoración de WeWork colapsó de 47.000 millones a menos de 10.000 millones en cuestión de semanas, y Neumann fue forzado a renunciar como CEO. El colapso de WeWork reveló las vulnerabilidades inherentes en el ecosistema de capital de riesgo moderno, donde la presión para encontrar la próxima empresa transformacional puede nublar el juicio de inversores normalmente sofisticados. También demostró cómo la narrativa y el carisma personal pueden sustituir temporalmente a los fundamentos comerciales sólidos, pero solo hasta que la realidad económica hace inevitable la confrontación con la verdad. El sueño americano pervertido. El escándalo de admisiones universitarias. El escándalo de sobornos de admisiones universitarias de 2019, conocido como Operation Varsity Blues, expuso un sistema de corrupción que permitía a padres adinerados comprar la admisión de sus hijos a universidades prestigiosas mediante pagos que alcanzaron los $6.5 millones por familia. Rick Singer, el arquitecto central del esquema, no solo robó dinero, pervirtió uno de los valores más fundamentales de la sociedad estadounidense, la creencia de que la educación superior representa un camino legítimo hacia la movilidad social basada en el mérito. La genialidad psicológica de Singer residía en cómo transformó la ansiedad parental legítima sobre el futuro de sus hijos en una justificación para el fraude sistemático. Los padres involucrados no se veían a sí mismos como criminales, sino como padres devotos que hacían todo lo posible para asegurar el éxito de sus hijos en un sistema educativo cada vez más competitivo. Singer explotaba esta narrativa de amor parental para normalizar comportamientos que claramente violaban tanto la ley como los principios éticos básicos de justicia educativa. Singer también entendía intuitivamente la psicología de clase de la élite estadounidense. Los padres que utilizaron sus servicios ya tenían riqueza y estatus considerable, pero carecían de las conexiones institucionales tradicionales que históricamente habían facilitado el acceso a universidades de élite. Singer les ofrecía lo que parecía ser una versión moderna y profesionalizada de los sistemas de influencia que siempre habían existido, pero presentada de manera que se sentía menos como corrupción y más como servicios educativos especializados. El aspecto más sofisticado del esquema de Singer era cómo utilizaba la estructura burocrática de las universidades para crear múltiples puntos de vulnerabilidad. En lugar de intentar sobornar a decanos o presidentes universitarios de alto perfil, se enfocaba en entrenadores deportivos, administradores de pruebas estandarizadas y otros funcionarios de nivel medio que tenían autoridad significativa pero menos escrutinio público. Esta estrategia de múltiples vectores de ataque hacía que el sistema fuera más resiliente a la detección y más difícil de desmantelar. Singer transformó la culpa y la ansiedad parental en herramientas de fidelización de clientes. Una vez que los padres habían participado en aspectos menores del fraude,
como obtener tiempo adicional para exámenes mediante diagnósticos médicos cuestionables, se volvía psicológicamente más fácil escalar a formas más serias de corrupción. Esta progresión gradual es una técnica clásica de manipulación que aprovecha nuestra tendencia a mantener la consistencia con compromisos anteriores, incluso cuando esos compromisos se vuelven más extremos con el tiempo. El sistema de Singer también explotaba la ignorancia de los padres sobre los procesos reales de admisión universitaria. La mayoría de los padres, incluso aquellos muy exitosos en sus propias carreras, no comprenden completamente cómo funcionan las admisiones en universidades competitivas. Singer se posicionaba como un experto que entendía los aspectos técnicos y podía navegar un sistema que parecía arbitrario e incomprensible para los extraños. Esta asimetría de información le daba poder significativo para convencer a los padres de que métodos cuestionables eran necesarios o normales. Una de las tácticas más perversas de Singer era cómo utilizaba la competencia entre padres para justificar escaladas en el fraude. Les decía a los clientes que otros padres ya estaban utilizando servicios similares, creando una sensación de que tenían que elegir entre participar en el sistema corrupto o permitir que sus hijos fueran desventajados injustamente. Esta dinámica transformaba la decisión ética de rechazar el fraude en lo que parecía una decisión parental de abandonar a sus propios hijos. El escándalo también reveló cómo las universidades mismas habían creado inadvertidamente las condiciones para su propia victimización. La presión financiera había llevado a muchas instituciones a depender cada vez más de donaciones de exalumnos adinerados, creando cultura donde el dinero y el estatus tenían influencia desproporcionada. Los entrenadores deportivos, en particular, operaban con relativamente poca supervisión porque se asumía que sus decisiones de reclutamiento se basaban en consideraciones atléticas legítimas. Singer mantenía registros detallados de todas sus transacciones y comunicaciones, no por descuido, sino como forma de seguro psicológico. Sabía que si alguna vez era descubierto, la única manera de minimizar sus consecuencias legales sería cooperar completamente con las autoridades. Esta documentación meticulosa finalmente facilitó la investigación federal más amplia que expuso la extensión completa del esquema y llevó a acusaciones contra docenas de padres prominentes. Cuando el escándalo finalmente fue expuesto, las consecuencias se extendieron mucho más allá de las familias específicas involucradas. Estudiantes legítimos que habían sido rechazados de universidades competitivas comenzaron a cuestionar si sus rechazos habían sido justos. La confianza pública en la integridad de las admisiones universitarias se vio gravemente dañada, llevando a llamadas para reformas sistemáticas en cómo las universidades evalúan a los candidatos. El escándalo también intensificó debates más amplios sobre desigualdad educativa y si el sistema de educación superior realmente proporciona oportunidades basadas en el mérito o simplemente perpetúa ventajas de clase existentes. La alquimia digital, el colapso de Terra Luna y Do Kwon. Do Kwon creó uno de los ecosistemas de criptomonedas más innovadores y, finalmente, devastadores del mundo, con Terra Luna y su stablecoin Terra USD, UST, alcanzando una capitalización de mercado combinada de más de $80.000 millones antes de colapsar completamente en mayo de 2022, borrando virtualmente todo el valor en cuestión de días. El proyecto de Kwon no era una estafa tradicional con víctimas claramente definidas, sino un experimento económico fallido que utilizaba principios psicológicos sofisticados para crear confianza en un sistema financiero fundamentalmente inestable. La innovación central de Terra Luna era un mecanismo algorítmico que supuestamente mantenía el valor de UST fijo en $1 sin requerir reservas tradicionales de respaldo. En lugar de estar respaldado por dólares reales o activos tangibles, UST derivaba su estabilidad de un sistema complejo donde los usuarios podían intercambiar Terra Luna por UST y viceversa a tasas que, en teoría, mantendrían el equilibrio del precio. Esta alquimia digital prometía crear dinero estable de la nada, una propuesta que debería haber sido inmediatamente sospechosa pero que fue abrazada por inversores que querían creer en la posibilidad de innovación financiera fundamental. Kwon explotaba magistralmente la psicología del maximalismo de criptomonedas, una mentalidad donde los adherentes desarrollan fe casi religiosa en tecnologías específicas de blockchain. Los seguidores de Terra Luna no eran simplemente inversores, se convertían en evangelistas que defendían agresivamente el protocolo contra críticos y promovían activamente su adopción.
Esta devoción sectaria creaba una cámara de eco donde las dudas legítimas sobre la estabilidad del sistema eran desestimadas como FUD, fear, uncertainty, doubt, difundido por competidores o personas que no entendían la tecnología subyacente. El aspecto más peligroso de la psicología de Terra Luna era cómo utilizaba rendimientos extremadamente altos para justificar riesgos extremos. Anchor Protocol, una aplicación construida sobre Terra, ofrecía tasas de interés del 20% anual en depósitos de UST, una tasa que era imposible de sostener mediante actividades económicas reales. Sin embargo, estos rendimientos creaban un incentivo psicológico poderoso para que los usuarios racionalizaran los riesgos. Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad pero está generando dinero real, el cerebro humano tiende a buscar explicaciones que justifiquen continuar participando. Kwon también cultivaba una personalidad pública deliberadamente provocativa que aumentaba su influencia dentro de la comunidad de criptomonedas. Se burlaba públicamente de críticos, hacía apuestas audaces sobre el precio de Terra Luna, y adoptaba una actitud de confianza que bordea la arrogancia. Esta personalidad no era accidental, funcionaba para crear lealtad tribal entre sus seguidores, quienes interpretaban los ataques a Kwon como ataques a su propia inteligencia e identidad como inversores sofisticados en criptomonedas. El sistema Terra también explotaba la complejidad técnica para ocultar riesgos fundamentales. La mayoría de los inversores no comprendían completamente los mecanismos algorítmicos que supuestamente mantenían estable a UST, pero esta ignorancia fue reemplazada por confianza en la competencia técnica de Kwon y su equipo. Esta transferencia de comprensión es particularmente peligrosa en el mundo de las criptomonedas, donde la innovación técnica legítima coexiste con esquemas fraudulentos que utilizan complejidad para ocultar sus fallas fundamentales. Kwon también utilizó el respaldo de inversores institucionales prominentes para crear credibilidad artificial. Firmas de capital de riesgo respetadas como Pantera Capital y Galaxy Digital habían invertido cientos de millones en el ecosistema Terra, y Kwon promocionaba regularmente estas asociaciones como validación de la solidez técnica y económica del proyecto. Los inversores minoristas interpretaban estas inversiones institucionales como debida diligencia que ellos mismos no tenían recursos para realizar, creando una cascada de confianza basada en la asunción de que otros habían verificado lo que ellos no podían verificar independientemente. El colapso de Terra Luna comenzó cuando grandes tenedores de UST comenzaron a vender sus posiciones, creando presión bajista que el mecanismo algorítmico no pudo absorber. Una vez que UST perdió su vinculación al dólar, entró en una espiral de muerte donde la pérdida de confianza aceleró más ventas, lo que causó más desestabilización, lo que generó más pérdida de confianza. En cuestión de días, tanto UST como Terra Luna perdieron más del 99% de su valor, destruyendo ahorros de vida de miles de inversores que habían creído en la promesa de dinero algorítmico estable. Las consecuencias del colapso de Terra Luna se extendieron mucho más allá de los tenedores directos del token. El evento desencadenó una crisis de confianza más amplia en el sector de criptomonedas que contribuyó al colapso de múltiples otras firmas, incluyendo el fondo de cobertura Three Arrows Capital y la plataforma de préstamos Celsius. La historia también expuso las debilidades en la supervisión regulatoria de las criptomonedas y la facilidad con la que proyectos experimentales pueden atraer miles de millones de dólares en inversión sin pruebas adecuadas de su viabilidad económica fundamental. El teatro de la legitimidad. Wirecard y Marcus Brown. Wirecard representaba todo lo que debería inspirar confianza en el mundo financiero moderno. Era una empresa cotizada en el prestigioso índice DAX alemán, auditada por Ernst & Young, y valorada en más de 24.000 millones de euros. Durante más de una década, Marcus Brown, su CEO, había construido lo que parecía ser una historia de éxito de fintech europea que rivalizaba con los gigantes tecnológicos estadounidenses. La realidad, descubierta solo cuando ya era demasiado tarde, era que aproximadamente 1.9 mil millones de euros en el balance de la empresa simplemente no existían y nunca habían existido. La sofisticación de la estafa de Wirecard radicaba en cómo Brown y su equipo no robaron dinero directamente, sino que crearon la ilusión de un negocio próspero que generaba flujos de efectivo masivos mediante operaciones en mercados asiáticos de alto crecimiento. Esta narrativa era particularmente atractiva para inversores europeos que veían el éxito de empresas tecnológicas estadounidenses y chinas y querían participar en una historia similar de crecimiento basada en Europa.
Wirecard prometía ser el puente que conectaría los ecosistemas financieros tradicionales europeos con la economía digital emergente de Asia. Brown explotaba magistralmente los sesgos cognitivos de los inversores institucionales sofisticados. La empresa operaba en el espacio de pagos digitales, un sector donde el crecimiento rápido y las márgenes altas eran consideradas normales debido a los efectos de red y las ventajas de escala. Cuando Wirecard reportaba crecimientos de ingresos del 30 a 40% anual junto con márgenes de ganancia excepcionalmente altas, los inversores interpretaban estos números como evidencia de excelencia operacional en lugar de verlos como señales de alerta de posible manipulación contable. La estructura internacional de Wirecard era fundamental para ocultar el fraude, pero también funcionaba como herramienta psicológica para justificar la falta de transparencia. Brown constantemente explicaba que las operaciones más lucrativas de la empresa estaban en mercados asiáticos complejos donde las prácticas comerciales locales requerían estructuras societarias sofisticadas y relaciones con socios que no podían ser completamente divulgadas por razones competitivas. Esta explicación satisfacía la necesidad de los inversores de racionalizar porque no podían verificar independientemente las afirmaciones más importantes de la empresa. Brown también cultivaba relaciones estratégicas con el establecimiento financiero alemán que proporcionaban credibilidad institucional masiva. Wirecard no solo estaba incluida en el DAX, Brown servía en juntas directivas de otras empresas importantes y era regularmente invitado a hablar en conferencias sobre el futuro de los pagos digitales. Esta integración en el establecimiento financiero creaba lo que los psicólogos llaman credibilidad transferida. El respeto y la confianza que las instituciones alemanas habían ganado durante décadas se extendía automáticamente a Wirecard por asociación. El aspecto más perverso de la estafa de Wirecard era cómo utilizaba la complejidad técnica legítima de los sistemas de pago para ocultar la ausencia de sustancia comercial real. Los pagos digitales son inherentemente complejos, involucrando múltiples intermediarios, diferentes regulaciones en diferentes jurisdicciones, y flujos de dinero que pueden ser difíciles de rastrear incluso en operaciones completamente legítimas. Brown y su equipo explotaban esta complejidad natural para crear explicaciones elaboradas sobre por qué ciertos activos no podían ser auditados directamente o por qué ciertas transacciones no podían ser completamente documentadas. Wirecard también se beneficiaba de la mentalidad de campeón nacional que caracteriza a muchos ecosistemas de inversión europeos. Los inversores alemanes y europeos querían creer que finalmente tenían una empresa tecnológica que podía competir globalmente con los gigantes estadounidenses y chinos. Esta identidad nacional y regional creaba un sesgo de confirmación donde las señales positivas sobre Wirecard eran amplificadas mientras que las señales negativas eran minimizadas o explicadas como ataques de competidores extranjeros. Han Marsalek, el CEO de Wirecard, era particularmente hábil en crear una mitología personal que reforzaba la credibilidad de la empresa. Se presentaba como un genio tecnológico que había construido conexiones únicas en mercados asiáticos complejos y que tenía acceso a oportunidades de negocio que otros no podían replicar. Esta narrativa de ventaja competitiva única explicaba por qué Wirecard podía generar márgenes excepcionales y justificaba por qué los inversores no deberían esperar poder verificar independientemente todas las afirmaciones de la empresa. El colapso de Wirecard comenzó cuando periodistas del Financial Times, particularmente Dan M. Sekrum, persistieron en hacer preguntas sobre las operaciones asiáticas de la empresa a pesar de años de intimidación legal y desestimación por parte de reguladores alemanes. Cuando Ernst & Young finalmente se negó a certificar las cuentas de 2019 porque no pudo verificar la existencia de 1.9 mil millones de euros en cuentas fiduciarias en Filipinas, toda la estructura se desmoronó en cuestión de días. Las consecuencias del escándalo de Wirecard se extendieron mucho más allá de las pérdidas financieras inmediatas. El evento dañó gravemente la reputación del sistema regulatorio alemán, expuso debilidades fundamentales en los procesos de auditoría de las principales firmas contables, y creó dudas más amplias sobre la efectividad de la supervisión de empresas tecnológicas complejas. También demostró cómo la combinación de nacionalismo económico, complejidad técnica y credibilidad institucional puede crear condiciones donde el fraude masivo puede persistir durante años sin detección. La santificación del fraude, el culto de los santos últimos días y Lupe Arlman. Lupe Arlman no solo creó bandas musicales como Asterisco NSYNC y Backstreet Boys,
construyó un imperio fraudulento que utilizaba la fama de estos grupos como fachada para uno de los esquemas Ponzi más elaborados de la historia del entretenimiento. Durante más de 2 décadas, Pearlman estafó aproximadamente $300 millones de inversores mediante una combinación de manipulación religiosa, explotación de aspiraciones artísticas y abuso sistemático de la confianza comunitaria en comunidades judías y cristianas de Florida. La genialidad psicológica de Pearlman radicaba en cómo utilizaba el éxito genuino de sus bandas musicales para crear credibilidad para esquemas financieros completamente separados y fraudulentos. Los inversores veían el éxito obvio de NSYNC y Backstreet Boys en las listas de popularidad y asumían que Pearlman tenía el toque de Midas para identificar y desarrollar talento musical. Esta credibilidad transferida le permitía solicitar inversiones para otros proyectos musicales y empresas relacionadas que existían solo en papel pero que parecían extensiones lógicas de su éxito probado. Pearlman también explotaba magistralmente las dinámicas de confianza dentro de comunidades religiosas cerradas. Se presentaba como un hombre de familia devoto y filántropo activo, donando regularmente a sinagogas y organizaciones benéficas judías en el área de Orlando. Esta construcción de identidad moral creaba una disonancia cognitiva en víctimas potenciales. Era psicológicamente difícil creer que alguien tan visiblemente comprometido con causas religiosas y benéficas pudiera ser simultáneamente un estafador masivo. El aspecto más siniestro de las operaciones de Pearlman era cómo explotaba los sueños y aspiraciones de jóvenes artistas. Su empresa Transcontinental Records prometía convertir a adolescentes talentosos en las próximas estrellas pop, pero en realidad funcionaba como un molino de contratos que extraía trabajo gratuito de cientos de jóvenes mientras proporcionaba oportunidades reales solo a unos pocos seleccionados. Los padres de estos aspirantes a artistas a menudo invertían sus ahorros familiares en paquetes de desarrollo, que prometían entrenamiento profesional y oportunidades de grabación, pero que raramente producían resultados tangibles. Pearlman utilizaba la estructura de sus empresas legítimas de entretenimiento para crear confusión sobre sus operaciones financieras. Tenía docenas de entidades corporativas con nombres similares, algunas de las cuales eran negocios de entretenimiento reales mientras otras existían solo para facilitar transferencias fraudulentas de dinero. Esta complejidad corporativa no era accidental, funcionaba para hacer que fuera extremadamente difícil para inversores, auditores o investigadores seguir el rastro del dinero y entender qué partes de su imperio eran legítimas y cuáles eran fraudulentas. Una de las tácticas más efectivas de Pearlman era cómo utilizaba el marketing de referencia dentro de comunidades específicas. Una vez que había exitosamente estafado a una familia prominente dentro de una comunidad, esa familia inconscientemente se convertía en su vendedor más efectivo cuando hablaba con amigos y vecinos sobre sus inversiones exitosas con el creador de NSYNC. Esta validación social orgánica era mucho más efectiva que cualquier material de marketing que Pearlman podría haber creado independientemente. Pearlman también explotaba la ignorancia generalizada sobre la industria musical para hacer que esquemas fraudulentos parecieran oportunidades de negocio sofisticadas. La mayoría de los inversores no entendían cómo funcionaban realmente las discográficas, la distribución musical o los contratos de artistas, por lo que las explicaciones elaboradas de Pearlman sobre flujos de ingresos complejos y estructuras de regalías sonaban creíbles incluso cuando eran completamente ficticias. Esta asimetría de información le daba poder significativo para convencer a inversores de que métodos cuestionables eran prácticas estándar de la industria. El estilo de vida extravagante de Pearlman también funcionaba como herramienta de marketing para sus esquemas de inversión. Vivía en una mansión, volaba en jets privados y daba fiestas elaboradas donde mezclaba a inversores potenciales con celebridades menores y artistas en desarrollo. Estos eventos creaban una sensación de acceso exclusivo al mundo del entretenimiento que hacía que las oportunidades de inversión parecieran más valiosas y legítimas. Los inversores interpretaban el consumo conspicuo de Pearlman como evidencia de que realmente tenía las conexiones y el éxito que afirmaba poseer. Cuando el esquema de Pearlman finalmente colapsó en 2006, no fue porque las autoridades hubieran detectado el fraude, sino porque había crecido tanto que ya no podía sostener los pagos prometidos a los inversores existentes. El FBI descubrió que muchas de las empresas que supuestamente generaban millones en ingresos no tenían activos reales, empleados o incluso oficinas físicas.
Pearlman había creado un universo paralelo de empresas fantasma que existían solo en documentos legales y estados financieros fraudulentos. Las consecuencias de las estafas de Pearlman se extendieron mucho más allá de las pérdidas financieras. Cientos de familias perdieron ahorros de toda la vida, muchas de las cuales nunca se recuperaron financieramente. Los jóvenes artistas que habían sido explotados por su sistema desarrollaron desconfianza duradera hacia la industria musical. Las comunidades religiosas que habían sido infiltradas y victimizadas por Pearlman experimentaron crisis de confianza que afectaron su capacidad para apoyar a miembros en necesidad legítima. El escándalo también reveló debilidades en cómo las autoridades regulatorias supervisan empresas que operan en múltiples industrias y jurisdicciones. La revolución traicionada, OneCoin y Ruja Ignatova. Ruja Ignatova creó lo que puede haber sido la estafa de criptomonedas más sofisticada de la historia, generando más de $4.000 millones mediante la venta de una moneda digital que nunca existió realmente. OneCoin no era una criptomoneda en el sentido técnico, era una base de datos centralizada que simulaba los aspectos superficiales de blockchain mientras carecía de todas las características fundamentales que hacen valiosas a las criptomonedas legítimas. La genialidad de Ignatova radicaba en cómo explotaba la ignorancia generalizada sobre la tecnología blockchain entre el público general. En 2014 a 2017, Bitcoin y otras criptomonedas estaban comenzando a ganar atención mainstream, pero la mayoría de las personas no comprendían los aspectos técnicos que diferenciaban las criptomonedas reales de las imitaciones sofisticadas. Ignatova utilizó esta brecha de conocimiento para crear una versión, mejorada, de Bitcoin que prometía ser más fácil de usar, más estable y más lucrativa para los primeros adoptantes. Ignatova también explotaba magistralmente los sesgos de género y credenciales académicas para crear credibilidad excepcional. Como mujer con PhD de Oxford y experiencia en McKinsey & Company, rompía todos los estereotipos de los estafadores de criptomonedas. Los medios la celebraban como la CryptoQueen y una pionera femenina en un espacio dominado por hombres. Esta narrativa progresista hacía psicológicamente difícil para críticos cuestionar sus motivos sin parecer que estaban atacando una figura femenina exitosa en tecnología. La estructura de marketing multinivel de OneCoin era particularmente insidiosa porque transformaba a las víctimas en cómplices activos de su propia victimización. Los inversores no solo compraban OneCoin, vendían paquetes educativos a amigos y familiares que incluían tokens de OneCoin como bonificación. Esta estructura creaba incentivos financieros para que las víctimas reclutaran nuevas víctimas, pero también les proporcionaba una racionalización psicológica. No estaban vendiendo una inversión especulativa, sino educación sobre criptomonedas con tokens incluidos como valor agregado. Ignatova utilizaba eventos masivos y conferencias elaboradas para crear la impresión de legitimidad institucional y adopción mainstream. Organizaba conferencias en venues prestigiosos con miles de asistentes, presentaciones profesionales y hasta celebridades menores como presentadores. Estos eventos funcionaban como teatro elaborado que hacía que OneCoin pareciera una empresa tecnológica legítima en lugar de un esquema fraudulento. Los asistentes interpretaban la escala y profesionalismo de estos eventos como evidencia de que OneCoin era una oportunidad de inversión real. Una de las tácticas más efectivas de OneCoin era cómo creaba escasez artificial y urgencia temporal. Ignatova constantemente anunciaba que OneCoin pronto se lanzaría públicamente en exchanges de criptomonedas, momento en el cual el precio se dispararía y las oportunidades de compra a precios actuales desaparecerían. Esta promesa perpetua de lanzamiento público creaba presión psicológica para que los inversores actuaran rápidamente, mientras que la constante postergación de fechas podía ser explicada por desarrollos técnicos complejos o negociaciones con exchanges importantes. Ignatova también explotaba la mentalidad anti-establishment que atrae a muchas personas hacia las criptomonedas. Presentaba OneCoin como una alternativa al sistema financiero corrupto tradicional que finalmente daría poder financiero a personas ordinarias. Esta narrativa revolucionaria apelaba especialmente a inversores en países con monedas inestables o sistemas bancarios no confiables, quienes veían las criptomonedas como potencial protección contra la manipulación gubernamental de sus ahorros. El aspecto más perverso de OneCoin era cómo utilizaba elementos técnicos reales de blockchain para crear la ilusión de legitimidad. Tenía una interfaz web que mostraba balances de tokens,
gráficos de precios y hasta un Blockchain Explorer que parecía mostrar transacciones reales. Sin embargo, toda esta infraestructura técnica era simplemente una base de datos tradicional disfrazada con terminología de blockchain. Los inversores podían ver sus holdings de OneCoin y monitorear cambios de precios, pero nunca podían realmente vender o transferir sus tokens porque no existían de manera independiente. Cuando las autoridades finalmente comenzaron a investigar OneCoin en serio, Ignatova desapareció completamente. En 2017, abordó un vuelo de Sofía a Atenas y nunca más fue vista públicamente. Esta desaparición no fue accidental, había estado preparando su escape durante meses, transfiriendo dinero a cuentas offshore y obteniendo documentos de identidad alternativos. Su capacidad para evadir la captura durante años demuestra el nivel de sofisticación y planificación que había puesto en toda la operación. Las consecuencias de OneCoin se extendieron mucho más allá de las pérdidas financieras inmediatas. Miles de inversores, muchos de ellos en países en desarrollo, perdieron ahorros de toda la vida. El escándalo también dañó la percepción pública de las criptomonedas legítimas, creando asociaciones entre blockchain y fraude que persistieron durante años. La historia de OneCoin también reveló las limitaciones de la supervisión regulatoria internacional para crímenes que cruzan múltiples jurisdicciones y utilizan tecnologías emergentes que los reguladores aún no comprenden completamente.